Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia del Estado de Puebla. Les doy la más cordial bienvenida y les agradezco por estar conectadas y conectados el día de hoy a este webinar titulado Diferentes perspectivas de una misma cultura de la legalidad. Mi nombre es Mitzi Barragán de la Llave, soy subcoordinadora de programas y proyectos de prevención social de la violencia y la delincuencia de la Dirección de Prevención de este Consejo y el día de hoy funjo como su moderadora. Antes de continuar, quiero agradecer la asistencia de nuestras invitadas e invitados, a quienes me permito presentar en estricto orden alfabético, tomando como referencia su apellido paterno. A continuación leeré sus semblanzas, nos saludamos y después explico la dinámica específica para este webinar. Bueno, Adriana González Gobea nos acompaña en la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado de Puebla. Es contadora pública y auditora, egresada de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, con especialidad en impuestos federales en el Instituto de Administración Pública. Cuenta con la formación para implementar y auditar sistemas de gestión de la calidad basados en la norma ISO 9000 y sus actualizaciones. Fue nombrada auditora del Premio Estatal Puebla a la Calidad en 2008. Inició su actividad laboral como funcionaria pública en la Secretaría de Finanzas, desarrollándose como auditora fiscal. También laboró en la iniciativa privada como coordinadora y gerente administrativa de diversas organizaciones. Uno de los retos más interesantes lo enfrentó cuando estuvo a cargo de la División de Señalamiento Vial de la constructora Urbanal SADCB, acompañando a ese equipo de trabajo a las obras, teniendo un desempeño de equidad. Ha logrado con éxito la implementación de sistemas de calidad en empresas privadas y en la Casa del Agua del Gobierno del Estado de Puebla en el periodo 2008 a 2010. Actualmente es directora de Cultura de la Legalidad, desarrollando programas y proyectos de difusión para los ciudadanos del Estado en temas relativos al cumplimiento de las leyes, formación de valores, ética, civismo, amor a la patria, entre otros. Su meta es contribuir a la mejora de las condiciones socioculturales para la sana convivencia, abarcando en ella la construcción de la paz y el bienestar social. Bienvenida, Adri. Paso con Rafael Ibarra Farfán. Él cuenta con estudios en filosofía por el Seminario Interdiocesano Guadalupano, Ciencias Religiosas por la Universidad La Salle y Educación por la Universidad de Guadalajara. Dirige el área de formación de México Unido contra la Delincuencia. Miembro del Instituto Mexicano de Doctrina Social Cristiana, Valle de las Pirámides por la Paz AC y del Consejo Municipal para el Fomento y Promoción de la Cultura de Paz del Ayuntamiento de Tlalnepantla. Se ha especializado en el diseño e implementación de modelos de interacción socioeducativa en materia de cultura de la legalidad y prevención del delito. Co-creó para el programa de cultura de la legalidad los modelos de interacción con empresas, empoderamiento comunitario y escuela para padres. Es coautor de la colección Formando Ciudadanía en Empresas, ONG, Comunidades Religiosas y Sociedad Civil. Colaboró en la sistematización de la Feria por la Paz y Seguridad y el diseño del programa Pequeños Ciudadanos, este último para Impulsa Nuevo León. Participó en el primer debate internacional organizado por el Vaticano sobre corrupción y sus implicaciones con el crimen organizado. Escribió para la revista Bien Común sobre la experiencia de la facilitación en cultura de la legalidad y para Signos de los Tiempos sobre participación ciudadana. Bienvenido, Rafael. Ahora pasamos con Hazael Juárez Huetle, que nos acompaña del Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia del Estado de Puebla. Hazael es comunicólogo de profesión, egresado de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Culminó sus estudios de maestría en la Universidad Iberoamericana Puebla en Derechos Humanos. Desde hace poco más de 10 años ha estado involucrado en organizaciones de la sociedad civil, tales como CIJUVE, Casa de Asís AC, Jóvenes por los Derechos Humanos Puebla, Red Social Contraloría Ciudadana Puebla. Igualmente ha sido docente en diferentes universidades. Actualmente es director de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia en el Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia del Estado de Puebla, especializado en prevención de las violencias, cultura de la legalidad, juventudes, derecho de las mujeres y tejido social. De forma honoraria, es consejo titular del Consejo de Participación Ciudadana de Derechos Humanos y Equidad entre Géneros del Ayuntamiento de Puebla y recientemente ha sido nombrado presidente de la Red de Egresados de la Maestría en Derechos Humanos de la Ibero Puebla. Bienvenido, Hazael. Pasamos con Mariana Perales Soto. Mariana es directora de Hagámoslo Bien por una cultura de la legalidad, maestra en prospectiva estratégica y maestra en educación por el TEC de Monterrey.
Licenciada en Relaciones Internacionales por la misma institución, se ha especializado en temas como la cultura de la legalidad, política exterior, participación ciudadana, sostenibilidad y ética empresarial. Ha desempeñado diversos puestos en sector público, gobierno del Estado de Nuevo León, en privado como empresas FEMSA y Vitro, educativo y en organizaciones de la sociedad civil. Cuenta con más de 13 años de experiencia docente en el nivel licenciatura en el TEC de Monterrey. Asimismo, cuenta con diversos reconocimientos por su trabajo de investigación en temas de participación ciudadana. Además, es miembro de diversos comités y consejos en temas de corrupción y legalidad a nivel regional y nacional. Bien, una vez concluida la presentación y lectura de semblanzas, me permito explicar la dinámica de esta charla que se centra en las diferentes perspectivas una misma cultura de la legalidad. Tendremos 2 rondas en la que cada participante contará con un tiempo de exposición de 5 minutos. Una vez acotadas las intervenciones, procederemos al cierre del tema, en el que cada participante contará con 3 minutos. A la audiencia les invitamos a generar sus preguntas en las plataformas correspondientes y sin mayor preámbulo, Adri, el foro es tuyo y empezamos con la primera pregunta, que sería: ¿qué es cultura de la legalidad y desde tu perspectiva, a qué retos se enfrenta actualmente? Muy buenas tardes, muchas gracias por esta invitación. Qué valioso es estar en compañía de personas tan preparadas. Me encantó escuchar sus biografías, no las conocía. Pues bueno, vamos a empezar con la primera pregunta. ¿Cultura de la legalidad? ¿Qué es? Pues bueno, hemos estado haciendo bastantes análisis dentro de mi equipo de trabajo para llegar a una definición, a un concepto de lo que es la cultura de la legalidad. Dentro de ello, nos hemos dado cuenta que lo que buscamos, más que otra cosa, es que los individuos que conforman a nuestra sociedad acepten y tomen como suyas las leyes. Es decir, que las tomen como criterios para su actuar en el día a día, que no se la pasen pensando, haré esto y tendré esta sanción, haré esto otro y tendré un castigo. O bien, como nos pasa actualmente en nuestro país, desafortunadamente, contamos ahorita con una política o con una manera de convivir en la cual pareciera ser que el no cumplir las leyes es un deporte o es algo de lo que nos sintamos orgullosos. Entonces, de lo que se trata es de que tengan un apego al cumplimiento de las leyes, que las acepten como suyas en ese actuar cotidiano para que vivan en un estado de paz, un estado de armonía. Y bien, eso va a formar un respeto, y el respeto que tengamos hacia la sociedad en la que estamos conformados hará que nuestra dinámica de actuación sea en armonía respecto a la ley y, bueno, nuestras convicciones morales, nuestras tradiciones y nuestra cultura se sientan respetadas. ¿Cuáles son los retos que sentimos actualmente sobre la cultura de la legalidad? Bueno, dentro de esos retos está primeramente que, bueno, cuando tú tratas de hablarle a alguien de leyes, ¿qué es lo que ocurre? Por lo general dirá que aburrido, las leyes no son lo mío, yo de verdad no distingo cuáles sean las normatividades y no tengo por qué cumplirlas. Sin embargo, vivimos en un mundo de leyes. Lo que creo que debemos hacer es empezar a hacer que ellos se den cuenta de que hay normas desde casa, hay normas en el momento en el que piso la calle. Un ejemplo de ello es que cuando vamos, por ejemplo, ahora en esto de la pandemia, a un centro comercial, resulta ser que hay una norma tan solo para entrar. Usa gel antibacterial, te van a tomar la temperatura, no sé, en la frente o en el cuello, que a veces es un poco incómodo, debes usar el cubrebocas. Entonces, si ellos se dan cuenta de que ya viven en un mundo de leyes, va a ser más fácil que se permee el tema de lo que es cultura de la legalidad. Entonces, yo creo que el reto inicial es saber que todos vivimos en un ambiente de leyes y mientras más fácil sea nuestro apego a ellas y que se den cuenta de que es solo por respeto, será más fácil que esto empiece a cambiar. La cultura de la legalidad no busca imponerse, sino busca el armonizar a la sociedad. Podemos recuperar principalmente el desconocimiento a las leyes y las normas. Bien, procederemos con la segunda intervención a cargo de Rafael y repito la pregunta: ¿qué es cultura de la legalidad y desde tu perspectiva, a qué retos se enfrenta actualmente? Adelante. Bueno, pues muchas gracias también al Consejo por la invitación. Qué gusto estar aquí con ustedes el día de hoy. Adri, qué gusto conocerte.
Hazael, qué gusto coincidir, y Marianita, ya teníamos muchísimo tiempo que no coincidíamos, la verdad que ha sido un gustazo, y qué padre que sea en este entorno de compartir lo que nos apasiona y lo que ha sido nuestra vida, digamos, se siente como en el último milenio, ¿no? Porque ha sido muy intenso el trabajo. Mitzi, muchas gracias por tu pregunta, por tus preguntas. Yo diría, de manera inicial, desde México Unido contra la Delincuencia, la cultura de la legalidad es la creencia compartida de que todas las personas tenemos la responsabilidad de fortalecer el Estado de Derecho. Y aquí nada más dos ideas como muy importantes. Cuando hablamos de cultura, hablamos de un modo de ser, de un comportamiento colectivo. Y justo era lo que apuntalaba en su intervención Adriana, es decir, que la mayoría de las personas conozca qué es lo correcto, que haga las cosas bien, como nos dirá Mariana, y eso implica que sea un modo de ser, ¿no? Y la segunda idea dentro de la cultura de la legalidad es que es una responsabilidad compartida, es decir, son los ciudadanos y las ciudadanas, junto con las y los servidores públicos y con el resto de la población, quienes tenemos el compromiso, el reto de construir un escenario en donde podamos vivir con apego a la norma jurídica, pero también a la norma moral y social, con la idea de que vivamos en paz y seguridad, ¿no? Y cuando hablamos de Estado de Derecho, justo de pronto espanta este concepto porque es de abogados. Simplemente lo que buscamos cuando hablamos de Estado de Derecho es que haya un Estado en donde el conjunto de personas que viven en una comunidad, una región, una localidad, un país, tengan en su modo de ser el respeto a los demás, que justo está expresado en las leyes, normas morales, jurídicas y demás, ¿no? Entonces, desde el hecho de conocerte el reglamento de tránsito hasta saber qué infracción tienes, por dónde atraviesas como peatón, en tu casa, cuáles son las normas, a qué horas llegas, a qué horas vas, que estas reglas operen para todos, que preserven los derechos humanos, que se acuerden, digamos, entre los actores que vivimos en la comunidad, en la esfera y demás. Creo que ahí es donde encontramos un eco a este concepto de cultura de la legalidad, ¿no? Como creencia compartida de que todos y todas tenemos la responsabilidad de fortalecer estos marcos que nos permiten vivir en paz y seguridad. Luego, ¿qué retos tenemos? Nos decías, Mitzi. Bueno, yo creo que hay varios, y creo que hay como dos como en específico que veo como en lo que vivimos cotidianamente. Uno, el las y los ciudadanos, incluidos por supuesto los servidores públicos, pero en términos de ciudadanía, es que conozcamos nuestros derechos y los exijamos. O sea, hay un tema de exigibilidad de derechos, y segundo, un tema de rendición de cuentas. Es decir, tenemos que formarnos, me parece, cada vez más para justo establecer esta comunicación con la autoridad y con el resto de los vecinos para decir cuáles son mis derechos, qué debo de cumplir, qué debo de rechazar y cómo puedo colaborar. Ahí es en donde tenemos un gran reto en términos de cultura de la legalidad. Más allá de entrar en tema de que si la corrupción, si la impunidad, que son temas gravísimos, el tema de la inseguridad es gravísimo. O sea, desde lo básico, tú y yo, que estamos aquí hablando no solo en Meet, sino tú y yo que estamos aquí escuchándonos en redes sociales, somos corresponsables de este México que está, yo vivo cerca de la ciudad de Puebla, de los que están en Monterrey, los que están en Puebla, los que estamos en Ciudad de México, Estado de México, todos los ciudadanos somos corresponsables, y eso parte de la idea de cultura de la legalidad. Y nada más cierro con qué no es cultura de la legalidad, que me parece que es importante. La cultura de la legalidad es un modo de ser, que busca hacer lo correcto, diferente a cultura jurídica, que es como el conjunto de normas, el desarrollo del derecho y demás, pero, ojo, la cultura jurídica en México está muy avanzada, no así la cultura de la legalidad. Una cosa es el avance en las leyes, que eso es cultura jurídica, y otra cosa es cultura de la legalidad, que es qué tanto nosotros, tú y yo, desde nuestras diferentes esferas y contextos, participamos en este estado de bienestar, ¿no? En este estado de derecho fuerte, fortalecido, que protege y preserva los derechos humanos. Hasta ahí le dejo. Muchas gracias. Muchas gracias, Rafa. Podemos recuperar el tema de cultura y de responsabilidad compartida. Me gustó mucho el tema que junto con Adri van desarrollando el tema de eco hacia la comunidad y de poder, sin importar dónde nos encontremos, compartir un Estado de Derecho que bien no tiene nada que ver con normas y con derecho como tal, que mucha ciudadanía lo llegamos a pensar. Y pasamos entonces con Hazael Juárez a que nos pueda dar una aportación
¿Qué es cultura de la legalidad y desde tu perspectiva a qué retos se enfrenta actualmente? Hola Mitzi, hola a todas, a todos. Pues antes que nada, también saludar a Monterrey, a Ciudad de México, porque nos están viendo a través de las redes sociales de Hagámoslo Bien, de México Unido contra la Delincuencia, y aquí en las redes en Puebla, a través de las redes del Consejo Ciudadano. Y la verdad, qué presión y qué estrés sentarme en esta mesa virtual, pero con Rafa, con Adriana, con Mariana, que son especialistas para mí, son así como mis ídolos, o sea, son como mis ídolos de TikTok, y me siento así feliz de estar por acá. Y digo, en el tema, yo aquí representando al Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia, hablando de cultura de la legalidad, pues partimos primero que estamos en un área de prevención de las violencias y trabajamos con diferentes enfoques. Trabajamos con un enfoque integral que tiene que ver con el de derechos humanos, perspectiva de género, masculinidades políticas, juventudes, niñez, y por supuesto tenemos que entrarle al tema de cultura de la legalidad. O sea, es todo un conjunto de herramientas y de elementos y conceptos que tenemos como base para poder trabajar en el tema de prevención social de las violencias. Puedo decir también que pues, el Consejo Ciudadano ha tenido una relación muy estrecha siempre, muy amigable, muy cercana a México Unido contra la delincuencia, y sí nuestra escuela es México Unido contra la delincuencia, lo podemos decir, en lo personal también lo puedo decir. He visto a Rafa en talleres y me encanta cómo imparte Rafa los talleres. Y por ejemplo, una colega que es de México Unido, Alejandra García, que está conectada, menciono esto porque voy ligando, ¿no?, mis ideas. Le he aprendido en la práctica muchas cosas del tema de cultura de la legalidad. Y es lo que ya venían diciendo Adriana y Rafa. El tema de la cultura de la legalidad no es esta cuestión utópica, conceptual, sí tiene que ver con tecnicismos, con conceptos, con reconocimiento de leyes, de normas, pero es este tema de aterrizamos, o sea, como ciudadanos, ciudadanas, vamos a bajar esta conceptualización y la vamos a hacer práctica y la vamos a hacer una cuestión de vida. Y yo menciono a Alejandra Garza porque a ella le aprendí muchísimo en la práctica. Sin que me estuviera diciendo, esta es cultura de la legalidad, lo ejemplifica. Pues estudiando igual con México Unido y en la práctica y tomando diplomados y talleres, pues también vas aprendiendo más. Y digo, yo comparto ya en particular la definición que incluso hicimos en un equipo de trabajo recientemente en un taller de temas de cultura de la legalidad, y es de mi equipo. Ahorita no recuerdo quiénes estábamos en ese equipo, pero perdón si no mencioné su nombre, pero me gustó mucho la definición. Es esa convicción, y tiene que ver con convicción, convivido, de respetar y hacer respetar el conjunto de normas, leyes, en armonía con los valores que están en la sociedad, para ayudar a construir y mantener, lo que ya decía Rafa, el Estado de Derecho. Y esto también, si observamos, está lleno de significados y de sentido. Y uno que me gusta mucho resaltar es el tema del respeto, que es como este pilar dentro del tema de la cultura de la legalidad. El respeto pues, es un valor muy importante en diferentes aspectos, de moral, profesional, religioso, pero me atrevo a decir que socialmente creo que no hemos terminado de comprender lo que significa respeto, porque por eso a veces hay tanta diferencia con quienes son diferentes a nosotros. O sea, el respeto tiene que ver con ese tema de no tiene que pensar igual que yo, no tiene que vestir igual que yo, no tiene que decir exactamente lo mismo que yo, y te acepto, te entiendo, dialogo, y ahí va el tema de la convivencia pacífica, el tema del respeto a los derechos humanos, y lo vemos un poquito más, todavía más idealista y más utópico, el tema de la paz. Entonces, yo me quedaría con esto de lo que definimos como cultura de la legalidad y los retos. Digo, Rafa, Adriana ya lo mencionan muchos. Yo mencionaría y hablaría como de dos aristas. Unos retos o desafíos previos a la pandemia y que ya existían previos a la pandemia, y ahora que estamos en tema de pandemia, ¿no? Ahora que estamos en tema de pandemia, es muy fácil notarlo, creo, el tema de la virtualidad. Es maravilloso porque pues ahora que esta virtualidad estamos conectados y conectadas a estas grandes distancias, y estamos teniendo un alcance interesante con diferentes poblaciones, pero también hay que reconocer que todavía en México, en Puebla, estado de Puebla, no dudo que en Monterrey, hay personas que no tienen acceso a los dispositivos electrónicos, a las redes de Internet, y entonces ese es un desafío enorme para estos temas que tienen un impacto, que buscamos que sea un impacto positivo en las sociedades, pues no hay este alcance, ¿no? O sea, el tema, existe lo virtual, pero hay personas que todavía carecen de estos dispositivos, de estas tecnologías para poder conectarse y acceder a estos contenidos. Sin pandemia, yo podría decir el tema de
la autopercepción de lo que tiene que ver con la cultura de la legalidad, de interiorizarla a tal punto y que no la usemos como a conveniencia, ¿no? De si es para mí, voy a recoger a mi hijo o a mi hija al colegio y me paro en doble fila, eh, me olvido que existe la cultura de la legalidad y cuando pago impuestos o cuando exijo algo, hago presente y hago alusión al tema de la cultura de la legalidad. No, no. O sea, de interiorizarnos, y creo que ese es un desafío muy importante, de interiorizar en todas y en todos este concepto de cultura de la legalidad. Y yo podría decir un tema, trabajando, que nosotros en el consejo trabajamos mucho el tema de género. El tema de género sí creo que es un desafío. Yo puedo decir que cuando nos enfrentamos y convivimos con personas que buscamos cambios positivos en nuestra sociedad, el mayor número de personas que se suman y están interesadas en esto siempre son mujeres, o la mayoría son mujeres. No sé, Rafa, en cómo sea, pero en mi caso, en grupos de activismo, en grupos de ciudadanas, en grupos de ciudadanía en general, funcionarios, funcionarias, siempre hay un mayor número de mujeres y creo que un desafío importante es ahora sumar más hombres y que se involucren y nos involucremos en temas de impacto positivo social reales, ¿no? Y bueno, aquí me dejaría, porque si no, ya me quedé mis 2 rondas. Si quieren, cuéntenme la segunda, porque ya me quedé mis 2 rondas. Gracias. Solo Hasa. Muchas gracias, Hasa. Pues nos acabas de dar 2 aportaciones muy interesantes. ¿Qué pasa? Y más que nada, cómo vivimos la cultura de la legalidad en esta virtualidad, ¿no? Porque si bien es cierto, y no me van a dejar mentir aquí los panelistas, las actividades que tenemos, las propuestas que hacemos y las acciones que hemos implementado desde nuestras diferentes trincheras siempre tienen que ver con una interacción, una comunidad. Pero entonces hoy tenemos que llevar esas acciones hacia adentro, hacia la virtualidad. Para concluir con esta primera ronda, cedo la palabra a Mariana de Hagámoslo Bien, que nos va a platicar qué es la cultura de la legalidad y desde su institución a qué retos se enfrenta actualmente o desde su perspectiva. Muchas gracias, gracias a todos. Un placer estar con ustedes compartiendo esta mesa con colegas tan distinguidos. Y bueno, me pusieron a mí un buen reto porque creo que ya han sido muy enriquecedor las definiciones que han dado de cultura de la legalidad, pero me voy a permitir resumirla en una frase que sin ánimo de ser simplista, pues digamos que nos puede decir mucho de lo que han comentado nuestros compañeros. La cultura de la legalidad, al final del día, es hacer las cosas bien, aunque nadie me esté viendo, ¿verdad? Ahí estamos hablando en esa pequeña frase sobre el tema de el apego a la ley, el apego a las normas sociales, también de las que comentaban por aquí en las intervenciones previas, y también del tema del convencimiento, ¿verdad? Como han comentado mis compañeros, el tema de la cultura de la legalidad no es algo meramente punitivo, que a veces escuchamos ese concepto y nos puede parecer algo así, ¿verdad? Sino más bien, como lo comentábamos, tiene que ver con hacer las cosas bien, con apegarse a las leyes, etcétera, desde un punto de vista del convencimiento, ¿verdad? Eso como base. Para no repetir mucho lo que han comentado, yo quisiera solamente enfocarme en 2 puntos pues, de este concepto de la cultura de la legalidad. Por una parte, el tema de la cotidianidad, es decir, la cultura de la legalidad se construye con acciones diarias, con acciones en el día a día. A veces cuando, por ejemplo, nosotros y bueno, aquí todos los compañeros que damos talleres, damos conferencias, damos pláticas en ese tipo de temas, asociamos la cultura de la legalidad inmediatamente con temas de corrupción. Y cuando hablamos de temas de corrupción, nos sentimos a veces muy abrumados, ¿verdad? Vemos el problema tan grande, tan retador, porque lo es, ¿verdad? Que a veces lo vemos como una roca gigante que se nos viene encima como ciudadanos, ¿verdad? Entonces, por ende, vemos que la cultura de la legalidad, pues, híjole, ¿cómo le voy a hacer para detener esa roca? O si no detenerla, para deshacerla, ¿verdad? Y aquí creo que una cuestión importante es que no se nos olvide que el tema de la cultura de la legalidad, insisto, es la acción cotidiana,
sí tenemos retos muy importantes en todos los sectores de la sociedad. Sin embargo, digamos que podamos irlo trabajando desde ese punto. El segundo elemento que me gustaría reforzar de la definición de cultura de la legalidad sería el de la participación. Y la participación, obviamente es un tema y un concepto muy grande, la participación ciudadana, pero un punto básico de la cultura de la legalidad es el tema del reporte y de la denuncia, ¿verdad? Además de ese apego a lo que ya hemos mencionado anteriormente, también es esa disposición que buscamos que tengamos los ciudadanos a realmente señalar de una manera obviamente adecuada y propositiva todas las cosas que no están bien en nuestra sociedad. Porque a veces, ¿qué decimos? Yo soy muy legal, yo hago las cosas bien, yo soy muy honesto, lo cual, estupendo, es un excelente primer paso. Pero cuando veo lo que sucede en mi contexto, a mi alrededor, a veces nos callamos, ¿verdad? Entonces, eso digamos que merma la cultura de la legalidad. No solamente vamos a hablar de las acciones cotidianas, ¿verdad? Sino de ese tema de la participación, de alzar la voz cuando se requiera, y aquí también en las acciones cotidianas, ¿verdad? Desde el bache, que me lo sé de memoria y le saco la vuelta ya, ¿verdad? De reportar ese bache, esa luminaria, hasta cuestiones que puedan pasar en nuestro ambiente laboral, ¿verdad? También, etcétera. Entonces yo rescataría esos dos puntos, ¿no? La parte de la cotidianidad y de la participación entendida como reporte y denuncia, ambos conceptos. En el tema de los retos, coincido plenamente con lo que han comentado previamente. Yo me centraría en que uno de los retos que hemos tenido en Hagámoslo Bien es hacer visible los beneficios de la cultura de la legalidad a corto plazo y a mediano plazo, ¿verdad? Porque obviamente yo creo que todos estamos convencidos de que hacerlo bien nos conviene, trabajar la cultura de la legalidad nos conviene, pero a veces cuando trabajas en organizaciones, en empresas, en escuelas, etcétera, nos gana el querer ver el resultado de ya, ¿verdad? Y sí hay, por supuesto que los hay, pero como promotores de la cultura de la legalidad, creo que es uno de los retos, hacer muy visible los beneficios que tiene apegarse a esta cultura en el corto y mediano plazo. Y como segundo reto, me gustaría resaltar el tema de cómo hacer que esto sea significativo para diferentes públicos. También, si hablamos de una manera general, insisto, creo que estamos convencidos de que hay que apostarle a este tema, pero no es lo mismo hacer que este tema sea relevante para un joven que a lo mejor para un empresario o para una ama de casa, etcétera. Entonces creo que también uno de los retos de los promotores de cultura de la legalidad es eso, saber cómo damos este mismo discurso, este mismo concepto, esta misma idea, pero lo ligamos a una experiencia significativa en la cotidianidad de diferentes públicos. Me parece que también ahí tenemos un reto, un desafío importante. Hasta aquí dejo la intervención. Muchas gracias, Mariana. Pues bien, cerramos la primera ronda con aportaciones muy interesantes, bastante sustanciosas. Podemos volver a retomar el tema de una corresponsabilidad ciudadana. Es algo en lo que los 4 panelistas han coincidido. El tema de llegar a los diferentes públicos que ahorita Mariana bien acotó. El mal dicho o bien dicho, tropicalizar la cultura de la legalidad para todas y todos, niñez, adolescencia, juventudes, empresarios, mujeres, hombres, personas con discapacidad, y cómo la apropiamos de esta forma y podemos traducirla y aterrizarla en la práctica de acciones diarias que bien ya nos han compartido. Entonces, para dar paso a este conversatorio, procederemos a la segunda ronda. Aquí la pregunta detonante para los panelistas es: ¿qué acciones propias de tu institución realizan en materia de la cultura de la legalidad? Y cedo la palabra a Mariana. El foro es tuyo. Adelante.
Muchas gracias, gracias nuevamente. Y bueno, creo que voy a retomar justamente lo que estaba mencionando, el tema de los desafíos y los diferentes públicos. Hagámoslo bien, solamente de forma muy breve para los que no nos conocen. Somos una asociación civil que nacimos 8 años en la ciudad de Monterrey, aunque afortunadamente trabajamos en toda la República, también de la Escuela de México Unido contra la Delincuencia, a la cual aprovecho a agradecer también que aquí estoy compartiendo el foro ahora. Y lo que nos hemos dado a la tarea en los últimos 3 años, yo diría, es justamente en enfocarnos en el desafío que comentaba. ¿Cómo hacemos que la cultura de la legalidad, el concepto de la cultura de la legalidad sea significativo para diferentes públicos y que así se puedan apropiar de él de una mejor manera, ¿verdad? Entonces, desde Hagámoslo Bien, nosotros trabajamos con diferentes sectores de la sociedad para hacer esto posible, para dar acompañamiento, herramientas, asesoría de cómo poder hacer que la cultura de la legalidad sea un atributo de las organizaciones, ¿verdad? Y sea algo vivo realmente. Entonces, nosotros trabajamos varias vertientes en este sentido, que obviamente tenemos que hacer muchas renuncias, ¿verdad? Porque obviamente hay mucho por hacer en cultura de la legalidad, pero pues decidimos por ahí priorizar algunos puntos. Muy brevemente les comento, nosotros tenemos un programa que se llama Bien en tu Escuela. La palabra lo dice, ¿no? ¿Cómo hacerlo bien desde los ambientes escolares? ¿Cómo podemos incentivar ambientes escolares que propicien una cultura de la legalidad? Y esto no es solamente darle un curso a un niño, darle un cuadernillo a un niño, no. Lo que intentamos hacer es acompañar a las escuelas, tanto públicas como privadas, a generar este ambiente del cual hablaba, que tiene que ver ver cómo están las políticas de la escuela, cómo está la capacitación de los profesores, cómo se aplican los reglamentos y obviamente después la parte curricular con el niño. Hace algunos años que sí estábamos dando algunos talleres directamente para niños, pues los niños muy receptivos, no me dejarán mentir aquí los compañeros, que los niños son súper receptivos a estos temas y encantados de la vida, y un niño levanta la mano y nos dice, Miss, porque nos decían Miss, está padrísimo todo lo que nos estás diciendo, está padrísimo, pero entonces, ¿por qué la maestra se mete a la fila de la tiendita en el recreo? Pues sí, efectivamente, como el niño estaba entendiendo perfectamente la cultura de la legalidad, la estaba entendiendo al 100, ¿verdad? Pero bueno, este ejemplo muy, muy básico, ¿verdad? De cómo pues se tiene que trabajar realmente con todo el ambiente escolar, porque si no empezamos a dar mensajes por ahí contradictorios a los niños. Otro programa que es muy similar a este se llama Bien en tu Empresa. Todo lo que acabo de mencionar para las escuelas, igualmente tiene un símil en un ambiente laboral, ¿verdad? Si tenemos códigos de ética, ¿cómo los ponemos en práctica? Si tenemos líneas de denuncia, sistemas de denuncia, si tenemos también programas de capacitación adecuados que estén atendiendo los riesgos de legalidad que tenga el negocio, etcétera. También, pues, si se fijan, es traducir la cultura de la legalidad, pero un tema de ética de negocio, totalmente, ¿verdad? Tenemos otro programa también que se llama Bien al Volante, que me apena mucho decirlo, pero Nuevo León es el primer lugar en incidentes viales en toda la República, y que las personas veían eso muy, muy apegado a la cultura de la legalidad. Decían, bueno, es que uno de los principales violaciones cotidianas que tenemos a la cultura de la legalidad es el tema del reglamento de tránsito. Entonces, pues nos abocamos a hacer este programa, esta campaña también, decir, bueno, pues podemos vivir la cultura de la legalidad en el espacio público de muchas maneras, de muchas formas. Vamos a apostarle ahorita a una, que es la cultura vial. Digamos, estos son los 3 programas y como traducciones de la cultura de la legalidad que hacemos en Hagámoslo Bien. Tenemos otro que se llama, es un programa que se llama Suma,
que ahí más bien lo que intentamos es generar conocimiento en torno a la cultura de la legalidad, documentar prácticas y demás, ¿verdad? Pues una cuestión ya más de conocimiento. Y pues bueno, sabemos que no estamos del otro lado, pero es la manera que desde Hagámoslo Bien estamos o buscamos aportar a esos desafíos que tenemos en el ambiente. Pasamos con Hazael Juárez por parte del Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia del Estado de Puebla. Haza, repito la pregunta, ¿qué acciones propias de tu institución realizan en materia de cultura de la legalidad? Adelante. Sí, gracias, Missy. Me dicen si se escucha mejor mi audio o me quito los audífonos. Ustedes ven. Ya mejor, creo que sí. ¿Quién sabe qué pasa ahora con el audio? Bueno, voy a retomar también un poco de lo que dice Mariana. Bueno, aquí en el Consejo Ciudadano, lo que hemos hecho, digo, en nuestra propia misión tenemos grabado el tema de promover la cultura de la legalidad y en todas las áreas del Consejo Ciudadano trabajamos bajo esta cultura, pero este año en particular decidimos extender o fortalecer estos esfuerzos para promover la cultura de la legalidad, ya no dentro tan solo de los ciudadanos, sino afuera. Entonces, lo que estamos haciendo este año es crear una red de embajadoras y embajadores por la legalidad. Queremos que estén por todo el estado de Puebla. Y pues, ¿cómo hacemos esto? Gracias a alianzas. Somos fieles creyentes de que las alianzas son importantes, de sumar esfuerzos es importante. Si tenemos un mismo objetivo, pues sumemos un frente común. Y por eso le apostamos siempre a las alianzas, al uso de metodologías que ya existen, como la de México Unido, como la metodología igual de Hagámoslo Bien, con la vinculación y toda la fuerza que tiene también la experiencia de cultura de la legalidad de la Consejería Jurídica. Y esta red, pues primero es formar facilitadoras y facilitadores en cultura de la legalidad en el interior del Estado. Hemos pasado la etapa de formar a ciudadanía y estamos por iniciar la etapa de formar a funcionarias y funcionarios públicos. Todos ellos pues van a ser parte de toda esta red de embajadores por la legalidad. Este primer grupo que hemos formado son 13 personas de diferentes municipios del estado y aquí como que refuerzo lo que decía al principio, el 56% de este grupo son mujeres, el 46% de este grupo son jóvenes y me agrada mucho decir que son jóvenes porque tenemos también la postura y la visión en el Consejo Ciudadano de que las y los jóvenes están viviendo este presente y no tener esta visión de que solo hasta que lleguen a la adultez es cuando van a empezar a tener impactos en sus entornos. O sea, desde ahora las juventudes tienen impactos ya en sus entornos, positivos o negativos. Y entonces, pues queremos formar a jóvenes. Tenemos a dos muy jóvenes de 15 años, Karen e Ian, ojalá estén conectadas y conectados. Y nos da mucho gusto tenerlos y ser que sean parte de esta red de embajadores por la legalidad. Con esta red, pues igual, acabamos de conocer, yo creo, en el tema de, ahora ya lo compruebo, que las causalidades son maravillosas y por eso coincidimos con Hagámoslo Bien, con Mariana, con Citlali, y vimos que tienen un material padrísimo, maravilloso, que es este cómic o historietas para niños y para niñas, y que a través de una metodología maravillosa se les está impartiendo cultura de la legalidad a niños y niñas de primaria, sin decirles, estamos trabajando cultura de la legalidad. Mariana no lo explicó mucho, pero gracias a un acrónimo que es MIRA, o sea, les estamos diciendo a los niños y a las niñas, esto es cultura de la legalidad. Y digo, está maravilloso porque no caemos en este tecnicismo y asociar que solo corresponde o compete a abogados y abogadas. De hecho, una fiel prueba es que estamos aquí sentadas y sentados en esta mesa, ninguno somos abogado ni abogada, ¿no? Somos de perfiles bastante diferentes y estamos entrando en el tema de la cultura de la legalidad, nos apasiona este tema de la cultura de la legalidad y pues bueno, es lo que estamos haciendo en el Consejo Ciudadano. Esta red, esta alianza con México Unido, porque pues con la metodología de México Unido estamos formando estos facilitadores, estamos ahora haciendo uso de esta metodología, hagámoslo bien, para cuando exista la necesidad de impartir estos temas a niños y niñas, y por supuesto la vinculación con el área de cultura de la legalidad de la Consejería Jurídica.
aquí Adriana presente, para con ella sumar esfuerzos, generar muchas actividades, muchos productos. De hecho, cuando tenemos reuniones, queremos de verdad, pareciera que queremos salvar al mundo, y eso me encanta porque hay una sinergia maravillosa. Incluso estamos ya trabajando en un proyecto que también estamos involucrando al Instituto Poblano de la Juventud, y esto lo queremos hacer que se extienda a todo el Estado, o sea, que ninguna persona en el Estado se quede sin conocer el tema de cultura de la legalidad, y sobre todo con esta red, pues que seamos ejemplo, que estemos promoviendo constantemente este tema muy interesante, muy padre. Y yo aprovecho así rápido, tenemos en puerta un taller de cultura de la legalidad, que es el 5 de agosto. Quienes deseen inscribirse, es un taller virtual, ahí escríbanos a las redes del Consejo y les mandamos la información, y yo ya me eché gol, ¿no?, del taller que tengo ahí pendiente para el 5 de agosto. Aquí cierro mi participación. Bien, muchas gracias, Hasa. Ya nos aportaron tanto Mariana y Hasael el tema de la apropiación de la cultura de la legalidad como un atributo vivo, vivirla, sentirla, llevarla a diario de forma cotidiana, y esto que nos lleva a reforzar las alianzas, y por eso el día de hoy podemos tener este conversatorio simultáneamente en Nuevo León, Ciudad de México, Ciudad de Puebla, y pues vivir esta virtualidad con acciones en cultura de la legalidad. Bien, pues pasamos con Rafael de México Unido contra la Delincuencia, que nos va a platicar qué acciones propias de su institución realizan en materia de cultura de la legalidad. Adelante, Rafa. Muchísimas gracias, Mitzi. Está bien padre lo que están haciendo, Mariana, hagámoslo bien, y está bien padre lo que platicas y el alcance que están teniendo Hasael con el Consejo Ciudadano. La verdad es que ha sido un gusto poder o haber podido coincidir, ¿no?, desde que el tema de cultura de la legalidad no era moda en México y se fue haciendo moda en México, y creo que gracias en muchísimo al esfuerzo de organizaciones como las que estamos acá, ¿no? Perdón por el cebollazo, pero pues sí, en Monterrey, hagámoslo bien, el Consejo Ciudadano en Puebla. Un saludo, por ejemplo, a propósito a Alejandro Espriu, ¿no?, que ha estado tocando piedra y demás, y una felicitación pues al gobierno del Estado, que ha destinado, ¿no?, esta área de cultura de la legalidad, que no es fácil, pues, ¿no? Decir que en esta vorágine, México Unido ha centrado, digamos, sus esfuerzos en los últimos 3 años, aunque tenemos 23 de existencia, en el tema de seguridad. Y entonces hay como 5 áreas en México Unido que trabajan en su cancha, pero todos sobre el tema de seguridad. Está el área de comunicación, está el área de incidencia en política pública, está el área de litigio, está el área de, por supuesto, observación de la autoridad, que era lo que compartía Hasael con mi colega Ale Gasca, y el tema de formación. Pero lo que buscamos al final es que la cultura de la legalidad y la participación sea un medio para lograr vivir en ambientes pacíficos y seguros. O sea, el objetivo de hacer lo que hacemos tiene que ver con eso, que vivamos en paz y con seguridad. Hemos tenido que enfrentarnos a dilemas como el tema de que sea legal no significa que sea ético, ni que esté bien. Y entonces, por supuesto, hay toda una línea de trabajo sobre el tema de la militarización, y que es necesario fortalecer las instituciones públicas de seguridad, y que es necesario fortalecerlas a partir de las experiencias que hay digamos, en ayuntamientos, municipios y demás. Entonces, ahí hay una línea como muy importante sobre el tema de militarización. Otro tema muy importante es el tema de política de drogas. Es decir, más allá de si quieres o no, o estás de acuerdo o no con consumo o no, el tema es no criminalicemos a los consumidores y que se persiga a los productores y distribuidores de la droga, ¿no? Entonces, ahí hay un cambio y un enfoque distinto en el tema de la política pública en México. Entonces, en esas dos cosas estamos. Y, por supuesto, en el área de formación, de platicarles que justo de esa experiencia de colaboración que hemos tenido muy de cerca con Hagámoslo Bien, en un momento muy bonito y muy difícil también de Monterrey, era ver cómo es que podíamos hacer sostenible la participación ciudadana. Entonces identificamos igual diferentes audiencias o diferentes sectores en donde podíamos dar el pasito de la sostenibilidad. Entonces ahí platicarles, en el caso de empresas, o sea, un poco compartimos esta experiencia con Mariana de trabajar en empresas, pero desarrollamos, digamos, un modelo de sostenibilidad que es basado en indicadores. ¿Cuál es tu tasa de incidencia delictiva al interior de la empresa? ¿Cuál es el costo de la incidencia delictiva? Podemos compararlo con el nacional, que siempre, digo,
estamos por los 226 mil millones de pesos al año en inversión y costo de la inseguridad en las empresas y cada año sube. Entonces, ahí ya tenemos como métricas que nos han ayudado justo a decir, miren, tal empresa, tanto tiempo, tal reducción. Y entonces en términos de costo-beneficio ha sido una inversión rentable porque tú inviertes y recuperas la inversión en términos de disminuir los costos. Entonces ahí tenemos una línea de trabajo con empresas que vaya acompañada con indicadores medibles y demás. Y el sistema de denuncia, también desarrollamos un sistema de denuncia porque lo mismo que sucede en el ámbito social sucede en el ámbito empresarial. El sistema de denuncia consume mucho recurso, pero poco se aprovecha. Y estamos haciendo un estudio de la cifra negra dentro de las empresas, a ver después cómo nos va, porque justo hay un sistema muy caro, muy costoso, que cumple una función de visibilizar qué sucede, cómo se resuelven las quejas y demás, pero no necesariamente está funcionando en este momento para mejorar el entorno empresarial. Luego, saliéndonos del entorno empresarial, ¿qué estamos haciendo? Pues trabajamos con juventudes, con familias, con generar voluntariado para observar a la autoridad en el Ministerio Público, en el Juzgado Cívico, y para provocar también que el espacio público sea un espacio inclusivo. Y ahí ya también fuimos desarrollando indicadores, variables, métricas y demás, y compartirles, por ejemplo, en la Ciudad de México, con toda la pandemia, o sea, a ver, disminuyó la victimización en el polígono donde estamos interviniendo. 8% es muy bueno. Mejoró en la percepción de inseguridad 7%, buenísimo. En el centro histórico de la Ciudad de México aumentó en 40% la participación ciudadana a través de chats vecinales, o sea, la gente se empezó a comunicar más. Un poquito más del 10% empieza a confiar más en los canales de denuncia locales, que es pídele ayuda a la policía, ve al Ministerio Público. Y claro, entonces cuando tienes estas métricas de decir, ha mejorado la percepción, ha mejorado la confianza, ha disminuido la incidencia y en tales delitos y en tal frecuencia, pues entonces justo es lo que nos planteamos como reto, como decía Mariana, ¿no? De pronto decías, pues mucha cultura de la legalidad, pero pues yo quiero ver resultado. Y sí, o sea, a la hora de medir, pues podemos hoy decir, sí hay más jóvenes participando. La violencia en contexto, la violencia intrafamiliar o la violencia familiar en contextos de muchísima violencia, contextos de muchísima violencia, disminuye, es decir, los papás y las mamás refieren, y los hijos refieren que cuando menos la violencia física y verbal disminuye considerablemente, ¿no? En 80-85%, ¿no? Por generar ambientes de diálogo con los papás, con los hijos y demás, de acuerdos comunitarios, ¿no? Que nos llevó también a disminuir la conflictividad social. No me acuerdo si es 22% disminuyeron los conflictos o las riñas vecinales. Que esto te habla de cómo el espacio público se está ocupando. Ahora, ustedes dirán, pues estamos en medio de la pandemia, no sale. No. En el centro histórico, el año pasado, las personas pararon 3 meses. No sé si les pasó lo mismo en Puebla, en el centro de Puebla, y lo mismo sucedió en Monterrey, en el centro de Monterrey. O sea, se pararon 3 meses mientras no sabíamos, pero después 1 ola, 2 olas, 3 olas, y la gente sigue nadando, ¿no? Sobre las olas, porque pues si no salen, no hay economía, y si no hay economía, no hay consumo, y la familia pues no avanza. Entonces, yo destacaría como estas acciones que hemos ido desarrollando como parte del tema de cultura de la legalidad, en donde incluso nos hemos enfrentado, repito, a este dilema de que sea legal no significa que sea ético o que esté bien. Y entonces justo la participación ciudadana, el empoderar a las personas que conozcan sus derechos, que vivan sus derechos, que se vinculen de la mejor manera con la autoridad, que hagan propuestas y busquen establecer medios de mediación para que haya entornos pacíficos y seguros, ha sido una realidad. Y lo más padre es que cuando México Unido se va, quedan estos cotos, estos nodos de sostenibilidad de estos proyectos, pues, ¿no? Entonces, eso es lo que nos gusta de trabajar en red, ¿no? Con Hagámoslo Bien, con el Consejo Ciudadano, en donde nos hemos enriquecido de la experiencia de todos y de todas, buscando eso. O sea, una vez que sale el financiamiento y que tú te vas, ¿qué queda? Pues queda una estructura de colaboración. Nada más termino 30 segundos con un ejemplo que a mí me ha como simbrado digamos, en los últimos 10 años que me he dedicado al tema de cultura de la legalidad. En Chimalhuacán, Estado de México, digo, para quienes nos escuchan, Chimalhuacán es como la tierra olvidada de Dios, ¿no? Es un municipio que se creó por los desplazados en el sismo del 85 en la Ciudad de México. Entonces es un municipio muy, digamos, muy olvidado,
con poca identidad y demás. Entonces resulta que íbamos a trabajar en comunidad y había un lugar en la comunidad en donde ya era como muy frecuente que en la esquina de la casa, donde además está una ribera de un arroyo donde están los residuos, ahora sí que los residuos, los desechos de las viviendas, ahí dejaban cadáveres de niñas de secundaria que habían sido agredidas sexualmente y por supuesto habían sido asesinadas. Y la gota que derrama el vaso es cuando en una ocasión el cuerpo de la pequeñita no lo depositan en el río, sino queda en la ribera. Y entonces ahí deciden juntarse en torno a la cultura de la legalidad. Hicimos un proyecto y era, a ver, armemos nuestro protocolo de seguridad. Entonces armaron un directorio, los vecinos que no se caían bien, había evangélicos y católicos, todos, ahí le entraron también, y entonces era vincularlos con la autoridad, y entonces era si alguien escucha, nos llama en el chat, llama al jefe de sector para que haya presencia de policía y salimos todos a ayudar a la persona, ¿no? Esta acción que aparece muy chiquitita, muy nimia, logró que capturaran al agresor en flagrancia. Una tarde escucharon justo gritos, salieron y la pequeñita, por supuesto, estaba siendo agredida por una persona. Pudieron capturar a la persona y que esta persona se pusiera ante el Ministerio Público. Entonces, es un ejemplo de cómo la cultura de la legalidad se está bien bonita, hay que interiorizarla, a veces no es fácil porque te enfrentas a resistencias, pero hay que entrarle a la comunidad y que la comunidad se apropie. Y este modelito, que era por calle, como redes vecinales de seguridad por calle, se fue multiplicado en 32 colonias. Entonces fue en 32 comunidades más de Chimalhuacán. Entonces está muy padre, de un evento muy trágico, sucede algo muy padre, solo por el tema de cultura de la legalidad. Y así te vas con jóvenes, con familias y demás, ¿no? Bueno, hasta aquí dejo el comentario para decir que en eso andamos como México Unido. Muchas gracias. No, al contrario, Rafa, gracias a ti. Realmente es muy enriquecedor escucharles porque pues vivimos la cultura de la legalidad desde nuestras diferentes perspectivas y eso hace que esto se nutra. Pasamos para el cierre de esta ronda con Adriana de la Consejería Jurídica de Gobierno del Estado de Puebla. Repitiendo la pregunta, Adri, ¿qué acciones propias de tu institución realizan en materia de la cultura de la legalidad? Sé que son muchísimas, pero platícanos, por favor. Muchas gracias, Mitzi. Bueno, pues después de haber escuchado a mis compañeros que hacen tantas cosas, digo, wow, o sea, tienen años de experiencia y hacen muchas cosas. Espero que también sea atractivo lo que nosotros estamos desarrollando aquí, porque desarrollamos varios materiales para todas las edades. Obviamente nosotros le damos mucha presencia a los niños, niñas y adolescentes de nuestro estado, porque sabemos y apostamos en que su actitud presente y su actitud futura pueden hacer y lograr el cambio, eso es definitivo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Una serie de jornadas de trabajo en las cuales obviamente tratamos la cultura de legalidad sin el nombre como tal de cultura de legalidad y trabajamos temas de prevención del delito. Tenemos un teleteatro que se llama Soliloquio de un joven quien pudo ser atleta, que nos cuenta su expectativa de vida desde muy pequeño hasta que cayó en la cárcel, contándonos su historia desde que pues, se robaba un chicle o se robaba el lonche de los compañeros, escalándolo hasta un intento de secuestro de un menor. Entonces, se hace la reflexión con los menores y hemos encontrado dentro de las escuelas, porque esto lo trabajamos dentro de la Secretaría de Educación, encontramos con los menores que de repente, pues que nos dicen que se ven retratados en el tema, que están sufriendo algún tipo de ataque, no sé. Entonces, se ve que tenemos ya resultados tangentes en lo que les está pasando y nos comunicamos con la educación para darle una atención especializada. A la vez que trabajamos con los menores dentro de este tipo de jornadas, les comentaba que tenemos esta del soliloquio, tenemos otra que nos habla de dando y dando para las contribuciones en México, porque tocamos varios temas, el pago de contribuciones, el cuidado del medio ambiente, estamos terminando ahorita una animación que es precisamente para el bullying y el suicidio de adolescentes. Pues todas estas medidas las estamos tomando tanto para niños de primaria alta como secundaria.
A la vez estamos trabajando con servicio social, estamos trabajando con universitarios, obviamente, que están en el servicio, prácticas profesionales. Ellos nos apoyan haciendo todos estos materiales. Cuando tuvimos la oportunidad de ir previo a la pandemia, nos tocaron algunos meses, gracias a Dios, de jornadas presenciales en 2019. Ellos nos acompañaban a las jornadas, jugábamos con ellos una lotería que tenemos, que son los artículos de la Constitución, porque si bien defendemos el cumplimiento de las leyes, pues tendríamos que empezar por conocerlas. Por ello, creamos materiales para jugar con ellos. ¿Y cuál es el doble objetivo? Primero, obviamente, trabajar con los niños en actividades lúdico-didácticas que dejen aprendizajes para siempre en la vida de los menores. Pero también trabajamos con los estudiantes, los universitarios, como agentes de transformación. De hecho, sí lo comentamos con ellos. ¿Qué es esto? Pretendemos que ellos con el ejemplo sean una pequeña célula que, bueno, cuando termina de trabajar con los menores, llega a su casa y en su casa nos comenta a los padres qué es lo que vivieron con los menores. Lo comenta en sus universidades, en sus centros de trabajo, con sus amigos. Entonces, es un doble beneficio, ¿no? Los niños hablan en familia y los jóvenes también lo hablan con su familia, en su trabajo, y entonces la cultura de legalidad se está permeando de dos maneras. Por otra parte, ¿qué trabajamos? Estamos trabajando cursos de capacitación para las dependencias. En ello estamos llevando los conceptos de cultura de la legalidad, pero también les estamos recordando su misión como servidores públicos, porque la primera palabrita se nos olvida bien rápido, lo que es ser un servidor público. O sea, el tema de cómo trato a los ciudadanos, cómo me acerco a ellos, cómo me hago inclusivo para esa atención a ellos, porque la verdad es que todos tenemos manejos de emociones diversos, entonces tenemos que saber cómo manejar nuestras emociones y cómo ser empáticos con la sociedad. Tiene mucha razón Rafa cuando nos dice que, bueno, las autoridades se unen a nosotros en un afán colaborativo, efectivamente, pero tenemos que empezar también porque la sociedad se sienta involucrada con las autoridades y confía en ellas. Entonces debemos trabajar nosotros hacia el interior de las dependencias para eso, para recordarles cuál es su misión de trabajo y se sientan comprometidos en apoyar a la ciudadanía y a la ciudadanía de otra forma en que empieza a confiar en las autoridades. Es como un doble juego, ¿no? En el cual nosotros como Dirección de Cultura de la Legalidad, ¿qué pretendemos? Bueno, acercarnos a la dependencia y decirle, pues, ¿sabes qué? Ponte las pilas, trabaja hacia la ciudadanía y, bueno, ir hacia la ciudadanía y decirle confía en ellos para que entonces podamos actuar de una manera coordinada y esto empieza a cambiar. Por otra parte, también trabajamos ejes transversales. Obviamente, ustedes saben que dentro de nuestro Plan Estatal de Desarrollo para este nuevo gobierno, pues tenemos una serie de actividades que son lineales y abarcan varias dependencias. Dentro de ellas estamos trabajando con el Instituto Poblano de la Juventud, con CEPINA, con el Instituto Poblano de Pueblos Originarios, ¿para qué? Para apoyar a los niños, niñas y adolescentes para que no sean desalojados ni despojados de sus tierras. A su vez, estamos creando un programa para que esas tierras, bueno, primero se legitimice su propiedad, ellos se sientan propietarios porque, bueno, Puebla tiene uno de los más altos lugares de nuestro país de migrantes que van a los Estados Unidos. ¿Y qué es lo que ocurre? Los migrantes desafortunadamente dejan en su país, en nuestro estado, ¿a quiénes? A menores de edad o bien a adultos mayores al cuidado de las tierras y sin conocimiento de cómo manejarlas. Entonces nos vamos a acercar con este programa a ellos, primero para legitimizar su propiedad y después vamos a platicar con ellos sobre cuáles son los derechos, obligaciones y responsabilidades de esta propiedad de las tierras, pero no solo eso, o sea, tengo una tierra, pero ¿y ahora qué hago con ella? Entonces vamos a acercarles todos los programas de trabajo y de apoyo para el campo, de tal manera que, bueno, vamos a dejar sembrado en ellos una frase que diga, en vez de migrar, ponte a sembrar. Y obviamente buscamos que esa siembra sea de actividades endémicas, bueno, de productos endémicos de su lugar de origen. Entonces, de esa manera trataremos de evitar este tema de la migración. Igual y si lo hacemos bien, hasta los papás quieran regresar a cuidar esas tierras. Pero bueno, digo, estamos soñando, pero ¿quién dijo que en cultura de legalidad no se vale soñar? Estamos trabajando, como les comentaba, estos ejes transversales, tenemos otros muchos más, pero me gustaría dejarlo hasta aquí. Muchísimas gracias.
Gracias, Adri. Vamos a pasar a la ronda de cierre. Nos podemos quedar con el tema de la corresponsabilidad y participación ciudadana como un sistema de denuncia vivo. El tema de la apropiación de la cultura de la legalidad, que es algo que los 4 comentaron desde las diferentes instituciones. Y cómo la cultura de la legalidad es un medio para el fin, ¿no? Y cómo todo eso nos va a llevar a la prevención de violencias, etcétera, que vivimos día con día. Bien, ya para la ronda de cierre les voy a recordar, son 3 minutos por participante y la pregunta hoy ya es la aportación de qué recomendaciones para fomentar la cultura de la legalidad. Por ello, Adri, te cedemos la palabra. Muchísimas gracias. Bueno, está divertido. Terminas y empiezas de nuevo. Creo que a Mariana le pasó lo mismo. Bueno, muy bien. Pues la verdad es que yo pienso que fomentar tiene mucho que ver con la premisa de predicar con el ejemplo, que creo que cierra mucho lo que estábamos platicando, todos los que estamos aquí como panelistas. Definitivamente predicar con el ejemplo es importantísimo. Primero que nada es ubicarnos en qué creo, quién soy y qué ética estoy manejando en mi relación con los demás. Y sobre eso podemos empezar a trabajar y podemos empezar a construir. Y obviamente todo esto se basa en el respeto a mí mismo y en el respeto a mis valores, a mi ética, a lo que soy como persona, para poder a su vez venderlo hacia los demás. Lo que nos comentaba hace rato Rafa tiene mucha razón. Hablamos mucho de qué es lo que las dependencias deberían hacer. Y pues nosotros, la verdad, nos pareciera que estamos en contra de nuestro propio gobierno. Bueno, estamos de parte del gobierno en la Dirección de Cultura de la Legalidad, pero tenemos la camiseta puesta de que esto es un beneficio para los ciudadanos y peleamos contra quien sea para que así se sienta y así se piense. Con base en ello, creo que el orquestar estas alianzas colaborativas en donde todos y todas nos dedicamos a fomentar la cultura de la legalidad es lo que nos va a dar, no sé, los resultados que todos nosotros estamos esperando. Es muy agradable escuchar qué actividades de cultura de la legalidad se llevan a cabo en el DF, se llevan a cabo en Monterrey. Estamos aquí ya trabajando hombro con hombro, Hasa y yo, y lo que queremos es eso precisamente, el fomentarlo, es fomentarlo no solo como un discurso aburrido de lo que es la cultura de la legalidad según tal pensador. No, yo creo que la cultura de la legalidad debemos fomentarla en vivo, en ejemplo, en actividad, que se sienta con cualquier acción que estemos emprendiendo, desde cruzar la calle por el área cebrada, desde no hablar cuando estoy en una función de cine, ni grabarla, ni permitir que otro la grabe. Tenemos mucho que trabajar en cuanto a la política de la denuncia, pero también del bien hacer. Como dice mi amiga Mariana, hagámoslo bien o hagámoslo súper bien. Creo que no me quiero ceder más para que ustedes tengan más participación. Gracias, Adri. Es correcto todo lo que nos estás comentando. Recordarles a la audiencia sus preguntas en las plataformas en donde ustedes se encuentren conectadas para poderlas transmitir con nuestros panelistas. Cedo la palabra en este caso a Rafael para su intervención de cierre, por favor. Muchas gracias, Mitzi. De acuerdísimo con lo que dice Adriana, o sea, el tema de predicar con el ejemplo, ¿no? O sea, cada quien desde su diferente nivel jerárquico, organizacional y demás, entre más alto es el nivel y entre más ceros tiene tu cheque, mucha más responsabilidad tienes frente a la cultura de la legalidad, porque es decir, pues tú eres el ejemplo, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, la prédica es un elemento, ¿no? O sea, el ejemplo, o sea, que la prédica sea el ejemplo, pues. El segundo elemento, como recomendaciones, es, hay que trabajar en red. Mira, de verdad, el hilo negro ya existe, y desde hace mucho tiempo. Ya alguien hizo algo parecido a lo que tú hiciste, y si comparten, y si compartimos, podemos generar algo más. Esa fue la experiencia que tuvimos en Monterrey, hagámoslo bien, ¿no? Con el Consejo también, o sea, hoy estamos desarrollando una app que podamos escalar a nivel nacional para el tema del monitoreo de una agencia del Ministerio Público y tener los reportes en tiempo y forma. Entonces, trabajar en red, ¿no? No somos enemigos, o sea, como estas frases, o sea, no somos enemigos, todos queremos lo mismo, pero ojo, lo valioso y como recomendación para quienes implementamos temas de cultura de la legalidad o quieren implementar temas de cultura de la legalidad, la cultura de la legalidad nos permite lubricar
poner un piso en donde podamos coincidir desde nuestras diferencias y poder orientar nuestros esfuerzos a nuestros anhelos, como decía Adri. O sea, soñar está bien, pero hay que hacer a Dios rogando, pero con el mazo dando. Y en ese sentido, yo tengo ahí como dos sugerencias como muy prácticas, ¿no? Conocer para decidir. Ahí en México Unido tenemos ya nuestro portal afortunadamente, después de la pandemia, fue un dolor de cabeza, ya tenemos nuestra plataforma de formación en línea. Entonces hay cursos para jóvenes, hay cursos para empresas, hay cursos para formar monitores en MPs, juzgados cívicos, para que haya proyectos de participación ciudadana en la comunidad. Pues ahí hay un elemento de formación. ¿Quieres participar? ¿Tienes ganas? Como bien decía Mariana hace unos momentos, fórmate. O sea, es decir, alguien ya inventó el hilo negro y eso que está ahí, que te compartimos, pues te puede ayudar a tomar una mejor decisión, ¿no? Con estos chicos y chicas que citabas, Hazael, ¿no? Es justo, con ellos llevamos el proyecto de formación de facilitadores y ahora han desarrollado algunos proyectos, ¿no? Como de acción ciudadana, que por pocos o chiquitos que sean, van contribuyendo al empoderamiento de esta ciudadanía activa que deseamos. Entonces, conocer para decidir. Y lo segundo sería participar para exigir con responsabilidad. No se vale quedarte en la trinchera. Hay que salir. Y en ese sentido, creo que hay una recomendación importantísima que yo les haría. En lo que hagas, trata de distinguir y despolitizar lo que haces tú como mecanismo de participación. Puede ser que tú tengas una filiación, una filia por alguna opción partidista. Está bien, ese es tu rollo. Pero ojo, los canales de participación ciudadana son contrapesos naturales de vinculación sana con la autoridad local. Si los politizamos, me refiero al jefe de manzana, a la ayuntadía, según como lo llamen, el consejo de participación vecinal, los consejos de participación. Si politizamos y permitimos que esos mecanismos se politicen, entonces perdemos el contrapeso natural ciudadano. Entonces, entrar a la formación para que esos canales pues, sirvan de contrapeso y además sostengan, ¿no? Por eso está padrísimo, Adri, no digas que son cosas chiquitas, no, son cosas enormes las que tú haces. La Fiscalía especializada en delitos sexuales de la Ciudad de México permitió que trabajáramos en cultura de la legalidad con los MPs y los oficiales secretarios, con lo que eso implica de parar un rato. Y no sabes la cantidad de cosas que salen de decir, perdón, ya me excedí. O sea, de verdad, qué bueno que la cultura de la legalidad nos permite establecer este piso en donde todos somos personas valiosas y valiosos. No porque sea servidor público, por definición, soy malo y soy corrupto. Y entonces, en ese sentido, o sea, el que las brechas que hay con este ejemplo que tú pones, no es mínimo, es máximo. Más bien hay que potencializar el trabajo y es una recomendación. ¿Cómo nos podemos conectar con otros actores locales o de la República para fortalecer y aprovechar ese espacio que hoy se tiene por política pública en el Estado de Puebla? Ya, hasta ahí me quedo porque ya saben que soy filósofo y me arraigo. Pero bueno, me encanta. Muchas gracias. Muchas gracias, Rafael, de México Unido contra la Delincuencia. Pasamos por parte del Consejo Ciudadano con Hazael. Recomendaciones para fomentar la cultura y la legalidad, Haza, por favor. Después de Adriana y de Rafa, creo que ya no tengo nada que decir. O sea, ya han dicho todo. No, sí tengo que aportar algo, sí. Mariana falta también, pero de verdad han dicho mucho. Y hasta le estoy quitando aquí a mi blog de notas algunas cosas, ¿no? Pero coincidimos, ¿no? O sea, coincidimos es lo padre ver, y creo que el título de la mesa lo dice, ¿no? Diferentes perspectivas, una misma cultura de la legalidad. Coincidimos en muchas cosas. En la experiencia propia, trabajando en el Consejo, en el área de prevención y platicando, porque tenemos mucho contacto con ciudadanía, Mitzi es parte del área, tenemos mucho contacto con la ciudadanía. Creo que todas y todos identificamos la problemática o las problemáticas que estamos viviendo. O sea, eso es un hecho, no podemos decir que no estamos identificando cuáles son las problemáticas. Y entonces yo diría, ok, ya conocemos las problemáticas, entonces ahora seamos agentes de cambio. O sea, no nos quedemos en ese entendido de que la problemática está allí y por sí sola se va a solucionar y dejar de delegar este tema siempre a la autoridad. Hay que colaborar, o sea, somos parte, la sociedad, cuando hablamos de sociedad, es como difícil decir que la separamos, ¿no? La sociedad somos todos, o sea, las autoridades, la ciudadanía, el sector empresarial, la academia, somos todos, todas. Entonces, somos parte de un todo, sumemos, caminemos con este frente común
y pues seamos estos agentes de cambio. Y por eso desde el Consejo siempre somos bastante fieles a este tema de las alianzas, el no inventar el hilo negro, como bien lo dice Rafa. ¿Para qué nos desgastamos sin inventar el hilo negro si ya existen temas, especialistas, Mariana, aquí con lo que yo siempre digo de niños y niñas, que yo vivo fascinado con lo que han hecho ellas, hagámoslo bien, y Adriana también, que tiene mucha noción y mucho tacto en saber cómo aterrizar todo esto a las juventudes, a la niñez, el soliloquio que tiene la Dirección de Cultura de la Legalidad, de verdad, a mí me sacó lágrimas cuando lo vi, y de casualidad lo vi también, o sea, en un foro virtual que entré por aquí, yo lo vi y dije, Dios, está muy bien trabajado, o sea, es un frente común, ser agentes de cambio, para no decir irme porque me estoy yendo, y este tema, como decía Rafa, devolvamos al tema de las redes sociales, sí, estas redes sociales virtuales que usamos mucho, pero yo hablo de estas redes sociales humanas, ¿no? Las análogas que ya tenemos de por sí, y que de las que somos parte, ¿no? Escuela, familia, colegio, club deportivo, equipo deportivo, religión. Dejemos de discutir y no llevarnos porque somos de una religión distinta, o porque somos de color de piel distinta o acentos distintos. O sea, somos un todo, y si no caminamos juntos, los problemas y las problemáticas a las que nos enfrentamos no se van a desatorar. Decía Adriana, yo soy de los idealistas, yo sí soy un idealista y creo que ese ideal nos permite seguir, pero pues ahí vamos, ¿no? O sea, creo que se vale soñar, pero como dice Rafa, vamos trabajando también. Muchas gracias. Y para cerrar con broche de oro, como todas las intervenciones, pasamos de parte de Hagámoslo Bien con Mariana. Recomendaciones para fomentar cultura de la legalidad, por favor. Muchas gracias. Pues aunado a lo que han comentado previamente, creo que mi principal mensaje es el de no desistir. Realmente nos vamos a encontrar, no les vamos a mentir, nos vamos a encontrar con obstáculos, nos vamos a encontrar con barreras, nos vamos a encontrar con personas que nos van a decir que así somos y no vamos a cambiar. Nos vamos a encontrar con personas que dicen, eso aquí podrá funcionar allá, pero aquí no, aquí tenemos otras reglas. Nos vamos a encontrar con esas cosas, ¿verdad? Y a la clave aquí está pues en no desistir. Como comentaba bien Rafa, que ellos nos guiaron en este proceso hace 8 años. Las puertas que se nos abrieran eran muy, muy poquitas, y se nos abrían así un poquito, ¿verdad? Salvo algunas excepciones muy, muy buenas. Y ahora hablar de cultura de la legalidad en Monterrey, al menos en Nuevo León, es algo mucho más abierto, mucho más natural. Las empresas están mucho más receptivas a hablar de estos temas, y sí, no se dio de la noche a la mañana. Eso por la parte de la organización. Y también como persona, también te van a decir, ahí viene la policía, ahí viene la que lo hace bien, ahí viene la que nos va a revisar, y aquí estoy viendo las caras de mis compañeros, creo que también les ha pasado, y pues sí les va a tocar, y sí van a recibir esos comentarios, pero qué bueno que nos vean así, porque quiere decir que entonces estamos haciendo algo bien, y mi último mensaje, pues obviamente para todos sería, hagámoslo bien. Muy bien, muchas gracias Mariana, de verdad. Este conversatorio fue enriquecedor en muchos ámbitos, en muchas aristas. Saludos y muchísimas gracias hasta Monterrey, Ciudad de México, Puebla. Y ya cerramos con 4 puntos. Autoridad involucrada en los compromisos, apropiación de la cultura de la legalidad, participar para exigir, ser un agente de cambio y sobre todo entender, vivir y accionar que la cultura de la legalidad es un medio para el fin. A nombre del Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia del Estado de Puebla, les damos el más cordial agradecimiento por habernos sintonizado el día de hoy. Muchísimas gracias a todas y todos, Mariana, Rafa, Adri, Jasa, de verdad, y tenemos la seguridad que vamos a seguir construyendo redes. Buenas tardes a todos y todas. Hasta luego. Gracias. Gracias.